Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Saludos. Bienvenidos aquí a un nuevo programa del regreso del navegante celeste. Así es, vamos a regresar a hacer esos programas que hacíamos incluso antes del pandemonio, cuando regresamos a tierras europeas justo hace 10 años, en el 2026, justo hace 10 años que regresamos después de una vida completamente diferente y ahora, después de esos 10 años, es momento seguramente de retocar, de retomar y de volver a lo que era la esencia del auténtico navegante celeste, que fueron del 2017 aproximadamente hasta el 2019-2020, antes del famoso encierro, donde se cambió automáticamente todo. Incluso nosotros empezamos a caer en el mordisco, como yo le llamo, de entrar más en el tema conspiranoico. Y bien, desde el Navegante Celeste creo que nos hemos dado cuenta que lo importante son otras cosas. Lo importante es la evolución, la conciencia, el propio ser humano, las herramientas, la metodología. Y lo que quiero es retomar ese líquido, esa taza de esencias que habíamos trabajado y viajado hace 7, 8 años y que tan buen resultado nos da. Y que el navegante celeste regrese con temas bien interesantes sobre salud, sobre evolución, sobre espiritualidad, sobre religión, sobre filosofía, sobre ética, sobre humanismo, sobre todo la sanidad. El tema de la salud me interesa muchísimo y hoy quería empezar dentro de esta nueva facción de CT Confidencial, de Carliston Confidencial, en el regreso del navegante celeste, con un tema de salud que creo que es bien importante. Y como no, ya que estamos en España y hablamos de salud, me ha parecido coherente que este casi primer invitado después del regreso del navegante celeste sea Pàmies Vitae, la empresa familiar de Josep Pàmies, Aleix Pàmies. Bueno, a Josep Pàmies creo que prácticamente muchos ya le conoceréis. Y hoy tenemos a su sobrino, a Aleix Pàmies, para que nos hable de Pàmies Vitae, para que nos hable de esa empresa que crearon sus abuelos, esa empresa de horticultura y de plantas medicinales que acabó siendo o ha acabado siendo hasta ahora una especie de empresa de terapias alternativas y de medicina natural, que creo que es importante que tengamos claro que es una alternativa muy importante a lo que es la farmacología, a lo que son las pastillas, los productos sanitarios de la medicina oficial. Y creo que es el momento de que hablemos un poco de todo eso. No tenemos mucho tiempo porque están muy ocupados, pero nos han permitido conectarnos una hora desde su despacho, porque en una hora Alex tiene que entrar a hacer ya una terapia, una sesión. Y quiero que, sobre todo en la segunda parte, porque lo vamos a organizar en 2 partes, que en la segunda parte veáis ejemplos claros de, digamos, lo tipo de patologías o enfermedades bien importantes de hoy en día y muy comunes, y cuál es la manera en que Pàmies Vitae, después de las polémicas que sobre todo con Josep y los ataques que está recibiendo, pues sigue trabajando y muy duro hoy en día para el bienestar, para la calidad de vida y sobre todo para el bien hacer de lo que es la humanidad, quien lo desee y quien lo siente. Sin más preámbulos, vamos a entrar dentro, que ya está, veo que está ya entrando Aleix, y vamos a conectar con Aleix para empezar a que comprendáis que el retorno del navegante celeste es cierto y que aquí estamos de regreso. Perfecto. Bueno, señores, pues nada, después de las presentaciones, Aleix Pàmies, aquí lo tenemos con nosotros. Aleix, gracias y bienvenido para estar aquí en nuestro programa de CT Confidencial y bienvenido a lo que es tu programa. Gracias, Aleix. Muchas gracias a ti por la invitación y espero que saquen provecho la audiencia. Muchísimas gracias. No, de seguro que sí, porque además quiero que hoy entremos dentro de un tema que a mí siempre me ha parecido muy interesante. De hecho, las veces que he podido compartir en Balaguer, que he venido varias veces, que recuerdo haberte visto, pero tú no me recordarás a mí, cuando algunas veces había venido a ver a tu tío y había estado trabajando allí con él haciendo diferentes cosas, yo siempre a él le comentaba la importancia no solo de la planta en sí como herramienta curativa y de sanación, que lo es y mucho, a pesar de que muchos no quieren que lo veamos así. Y por supuesto esto tiene mucho que ver con lo que yo siempre te he hablado, Aleix, de lo que es la energía de la planta, ¿no? Esa energía que en el fondo es la que puede ayudarnos a solucionar muchos temas que, bajo mi punto de vista, a ver qué es lo que tú piensas, de verlo algo muy diferente
a lo que es el sistema en el que estamos hoy en día dentro de la sociedad, en el que prácticamente todo el tema de poder pues lo tienen las farmacéuticas, lo tienen los bancos, y este poder que nos aprieta tanto, gran parte de ello lo tiene todo el tema medical, de sanidad y, por supuesto, farmacéutico. Y quizás eso, Aleix, es uno de los motivos por lo que el sistema, llamémoslo de esta manera, os está metiendo tanta caña a vosotros, a Pàmies Vitae y a todos los que estáis trabajando desde Balaguer, porque realmente cuando el agua suena quiere decir que el agua corre y hay agua. Os aprietan tanto porque ellos saben que las plantas, lo natural y esa energía que desprende todo lo que vosotros trabajáis realmente existe de verdad. Sí, de hecho, al final, yo siempre digo, lo que son las plantas medicinales es la medicina de toda la vida. O sea, muchas veces ahora se habla de las plantas, otras cosas como la medicina actual o que es pseudociencia, y es lo que todos nuestros antepasados han usado a lo largo de la historia. Y como bien dices, es muy distinto usar una planta o usar un fármaco. De hecho, solo hace falta ver que a veces hasta plantas que pueden tener compuestos activos de ciertos fármacos, como una aspirina, por ejemplo, que se extrae del sauce, tú puedes llegar a tomar la misma cantidad de ácido acetilsalicílico y no tiene nada que ver cuando lo consumes en la planta completa en sí que cuando es un fármaco sintetizado propiamente dicho. O sea, lo que dices, esa energía viva de las plantas que puede transmitir es completamente distinta a un fármaco en sí. Y yo creo que cada vez está habiendo más presión, no solo por esto en sí, al final, de poder buscar sintetizar desde su punto de vista, sino también de intentar frenar esa autosuficiencia que tanto promovemos todos cuando defendemos en estos aspectos de movimientos que nos movemos, y sino también, sobre todo, porque al final lo que se está haciendo es privatizar esto. De hecho, vas a cualquier farmacia y está lleno de suplementos naturales. O sea, yo creo que al final van a intentar que solo lo hagan ellos, no solo lo químico, sino incluso lo natural, tristemente usando plantas muertas, sin energía, sin vitalidad, mal secadas, con malos principios activos, entre otros. Hablas de las farmacias, pero entonces, ¿también meteríamos en el mismo paquete a las herboristerías o no? No, en este caso no. O sea, al final ahí es muy distinto porque se está centrando exclusivamente a un producto autorizado como complemento alimenticio, que es lo que nosotros hacemos en sí, y no sintetizado propiamente dicho. Entonces, no, en este caso sería un concepto distinto. Porque vosotros desde Pàmies Vitae realmente lo que hacéis desde Balaguer, desde Lleida, es trabajar este producto natural, y por lo que sé, como te comentaba al principio, que he estado varias veces allí en Balaguer, hay riadas de gente comprando productos, viendo las plantas en los invernaderos que tenéis y experimentándolas, y además con resultados enormes, porque yo siempre que he ido, que creo que han sido 2 veces, siempre he escuchado muchos testimonios de gente que vuelve, hablando de la famosa calanchoe o otras plantas que siempre, sobre todo Josep Pàmies, desde hace mucho tiempo está abogando sobre ello, y ahora también tú, Aleix, y es tremendo porque los medios que están apretando tanto para intentar machacaros, no solo a vosotros, sino a todo este medio natural, que a la vez, como vuelvo a repetir como antes, si os machacan tanto es porque detrás hay algo interesante e importante, pero la gente sigue viniendo, Aleix, la gente sigue llenando Balaguer, sigue llenando vuestra empresa. Pàmies Vitae, bajo mi punto de vista, por lo que yo sé y he hablado con más personas, en vez de que al haber tanta presión vaya menos, da la sensación que va a más. Trabajo tenéis un montón, pero sobre todo son los testimonios de las personas que nos damos cuenta de que este tipo de producto natural ayuda mucho, a contrapartida de lo que te dice la versión oficial, de que, bueno, pues que evidentemente no tenemos que pensar en esta nueva moda, digamos, lo espiritual, naturista, natural, sanadora, y que tienen que volver a la oficialidad de los fármacos, pero Pàmies Vitae va viento en popa, Aleix. Sí, al final está claro, y no es lo que digo, no nosotros en sí, al final cualquier tipo de terapia natural hay una evidencia científica detrás, y yo siempre digo, ni que no lo hubiera una evidencia científica, da igual si funciona, qué más da que haya un estudio o no. O sea, falta de ciencia no es falta de eficacia, y al final cualquier cosa que antes nos estaban por locos, yo siempre doy el ejemplo de la epilepsia. Hace años la epilepsia se pensaban que estaban poseídos, y ahora se sabe que es una enfermedad. O sea, que al final es algo que es totalmente lógico, y como bien dices, al final los testimonios es lo que más te anima, a pesar del esfuerzo que tiene que haber detrás de todo esto, a seguir luchando, seguir ayudando, y esa vocación, sobre todo, como digo, de uno, compartir, que ahí es lo que hacemos sobre todo en las charlas, intentar divulgar para que se conozca al máximo posible, y luego, sobre todo, la sensación que te queda después de una experiencia súper satisfactoria, es súper placentera ver cómo digo, estás pudiendo ayudar a personas
que aparentemente la medicina oficial no les podía ayudar o que por su propia decisión han decidido tomar otro camino por supuesto en sí. Y esto es algo que a mí me complace una barbaridad, claro. Y en esas charlas, exactamente, ¿qué es lo que habláis en esas charlas? Bueno, es un poco depende. Al final lo que sí que hacemos siempre de forma gratuita todos los sábados es esa visita guiada por los viveros donde se explican sus propiedades y plantas principales, algunos testimonios. Luego hay pequeñas charlas, diferentes temas de salud, pues se van haciendo, pues en mi caso, por ejemplo, que son estas que se hacen de media horita todos los sábados, pues compartimos a veces de ayuno, de respiración, de microbiota, de plantas medicinales más enfocadas a un caso en concreto, la artrosis, de alimentación, o sea, se van cambiando diferentes temas y sobre todo es eso, compartir esa autosuficiencia, que es lo que promovemos nosotros, y que luego la gente tenga esa capacidad, como digo, de intentar buscar, porque al final yo siempre digo, no nos creáis tampoco solo lo que decimos, investiga, prueba, valora y a partir de aquí que cada persona decida qué es lo que hacer. Claro, porque yo me imagino que la persona que llega allí al vivero y ve una cantidad de plantas y de invernaderos y de todo lleno de plantas y de muchísimas cosas, dice, bueno, ¿yo qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Qué es lo que tengo que trabajar? ¿Qué es lo que tengo que adquirir? Y supongo que el tener esta primera charla o esta primera impresión explicando un poco un resumen de todo lo que hay puede ser un primer paso o un primer pie para que una persona que entre en Balaguer, allí en vuestro vivero, con un pequeño problema, quizás ya tenga un poco de idea de lo que necesita para poder solucionar su patología, ¿no? Sí, aunque bueno, al final siempre decimos en patologías más complejas lo que sugerimos es que se haga una consulta. Que hay una consulta, por ejemplo, yo cuando estoy con un paciente dedico 1 hora y media. O sea que esto estás individualizando por paciente, exacto, sí, al día máximo pueden ser 5 pacientes como mucho y ya terminan agotado porque es 1 hora y media detrás de otra y es lo que siempre sugerimos en casos de patologías complejas. Sí que a veces también los sábados, por ejemplo, hacemos una parte también de media horita, 3/4, 1 hora, donde la gente puede preguntar, pero claro, ahí es un pequeño tip sencillo que tampoco no, en casos complejos decimos, profundizamos, individualizamos y entonces ya lo valoras todo en su totalidad, claro, depende de qué situación estemos hablando. Pero claro, estamos diciendo de que todo lo que hacéis es legal, 100%. Sí, exacto, sí, todo es 100% legal. Entonces, ¿el por qué tantos problemas de denuncia, sobre todo con Josep? ¿Cuál es el problema si todo lo que hacéis es legal? Eso es lo que mucha gente no entiende. Bueno, al final también con Josep ha habido algún producto que igual está un poquito así ahí, un poquito delicado en algún aspecto, que eso le han intentado buscar un poco por ahí y luego a veces, que es triste, por intentar frenar que se compartan ciertas informaciones, o sea, que al final la libertad de expresión se está perdiendo, que eso es lo triste, pero sí que es totalmente legal y a mí sí que algo que me preocupa en cuanto a esta legalidad, lo que estamos diciendo antes, que se está privatizando esas plantas y suplementos. O sea, de hecho, por ejemplo, con la cúrcuma ya han bajado la dosis permitida. Con la vitamina B6, hace poco nos pasó, tuvimos que cambiar la fórmula que teníamos nosotros de vitaminas del grupo B, se ha bajado los miligramos que tú puedes usar como complemento alimenticio. Ahora te vas a la farmacia, sin receta, puedes comprar uno que lleva 10 veces más. Entonces, bueno, aquí es un poco lo que decíamos al principio, se está privatizando y prohibiendo ciertas cosas como complementos alimenticios, que es lo que nosotros podemos registrar, y se está quedando como fármaco. Pero sí está claro que esa energía que utilizáis vosotros en las plantas o de las plantas o para las plantas sirve y funciona. O sea, la gente tiene resultados. Como os decía, hay infinidad de testimonios. Yo los que he oído son todos positivos. No sé si habrá testimonios negativos. Yo no los he oído. Puede que los haya, como en toda la vida. Pero realmente funciona porque la gente habla, la gente regresa y como te decía antes, Alex, cada vez parece que haya más gente que va hasta Balaguer, ¿no? O sea, funciona, 100%. Sí, totalmente. De hecho, el boca a boca es la mejor publicidad que te pueden hacer y el hecho de que esté funcionando persona tras persona, persona tras persona, es lo que va haciendo que eso crezca como comunidad y cada vez se conozca más el uso de las plantas medicinales. Y como bien dices, no significa que el 100% de los casos van a funcionar. Ojalá. O sea, esto no está escrito en ningún lugar, ni con medicina convencional, ni con plantas. Y al final yo siempre digo, yo lo que intento en un paciente que tengo adelante en la visita, le digo, yo voy a hacer lo que tú quieras, pero lo que quiero es intentar conseguir la máxima eficacia posible de lo que tú estás buscando, sea solo con plantas, pero es que muchas veces incluso es, la mayor parte de veces, complementar con el tratamiento convencional que ya está aplicando, claro. ¿Qué es lo que podríamos decir a una persona que nos esté escuchando, que tenga cualquier tipo de patología o problema? ¿Qué es lo que le podríamos recomendar? Evidentemente, por ejemplo, pues si dice, ostras, es que yo para irme ahora hasta Lleida me es complicado. ¿Cómo puedo hacer para poder solucionar? ¿Se llama por teléfono? ¿Se crea una cita, no sé, online? ¿Qué soluciones podemos tener para las personas que les pueda costar ese movimiento físico y llegar hasta Lleida?
Claro, nosotros, por ejemplo, sí que hay un servicio que ofrecemos online, tanto de forma gratuita, si se quiere, que se pueden hacer preguntas sencillas donde respondemos, eso a través de la web de Pamies Vitae se puede hacer, y si no, si hay gente que quiere profundizar y son de lejos, es pedir una cita online, que yo no lo hago porque tengo la agenda cerrada en este aspecto, pero sí que tengo compañeras del equipo que lo gestionan y ellos sí que pueden hacerlo. Y yo siempre digo, si no, al final, pues nosotros tratamos con cuidado, uno, a la persona y dos, a las plantas, pero seguro, y siempre digo, buscar a vuestro alrededor, que seguro que también hay grandes profesionales que también les pueden ayudar con una visión integrativa al final, un poco más de la salud. A ver, yo pienso que la gente tiene que tener claro el mundo de la naturaleza, al menos yo siempre lo he pensado, es un mundo muy interesante, que lo tenemos aquí para algo, por algún motivo, todo siempre es por algo. Nos estamos dando cuenta que sobre todo que los antiguos, los muy antiguos, ya no hablo solamente de chamanismo y de tipo de medicina ancestral, sino que se utilizaba anteriormente más el tema de las plantas naturaleza que hoy en día. Eso prácticamente hasta está escrito y está documentado, y que luego, pues evidentemente, como decimos, el sistema de hoy en día está intentando ocultarlo porque hay unos beneficios detrás de todo esto. Vale, lo puedo comprender, pero lo que sí es cierto es que antiguamente se utilizaba muchísimo más que ahora, y yo pienso que es un tema que la gente tiene que comprender, que eso no es una cosa nueva. Sí me gustaría saber cómo empezó en la familia Vamos todo esto, ¿no? ¿Cómo es que empezasteis a tocar este tema, a querer empezar, o ya viene antes de Josep? No sé, yo lo desconozco totalmente, por eso te pregunto, Alex, ¿cómo empezó todo esto dentro de la familia Pamies? Bueno, al final a nivel de familia, hablando de mis abuelos, o sea, en estos aspectos, o sea, lo que sería el padre de Josep y el padre de mi padre en sí, ellos siempre se habían dedicado en primera instancia a lo que eran, bueno, tanto los animales en sí como lo que eran los frutales en sí, o sea, lo que eran árboles propiamente dicho. Luego, poco a poco, pues tanto mi tío como mi padre ya fueron evolucionando a lo que es el cultivo, sobre todo de lechugas o productos de cuarta gama, que ahí ya era pues más flores comestibles, plantas pues como orégano, menta, cilantro, entre otros. Y luego sí que más o menos fue cuando se empezó, todo fue al 2005 aproximadamente con la stevia, que de aquí viene un poco el nombre de Dulce Revolución a posteriori por ese sabor dulce de la stevia. En el 2005-2006 empezaron las primeras investigaciones con la propia stevia, que fue la primera planta que nos inició en este gran mundo, y justamente ahí empezamos a divulgar todas sus propiedades propiamente dicho. Estuvimos, de hecho, al principio regalando muchas macetas para investigar, o sea, para ver cómo estaba evolucionando. Cualquier persona que venía con un problema de diabetes, síndrome metabólico, colesterol, hipertensión, triglicéridos, entre otros, regalábamos macetas y los feedbacks, los testimonios que recibimos fueron espectaculares. Ya sobre el 2009 empecemos a comercializar infusión, porque hasta estuvimos unos años solo haciendo pruebas en planta viva, y luego ya en 2010 se creó la Dulce Revolución. Y bueno, ahí empezó un poco todo, que gracias a compartir esa planta fueron llegando plantas nuevas que nos hicieron investigar un gran mundo, y a día de hoy tener más de 1000 variedades de planta viva distintas en este aspecto. Y ahí un poco la stevia no solo fue nuestro inicio, sino fue lo que inició más la revolución, por decir una forma, que de hecho fue cuando se empezó a retirar de todas las herboristerías, que fueron a retirar herboristería por herboristería. Esto fue en el 2011, si no me equivoco, sí, en el 2011, que fue cuando lo retiraron. Nosotros nos neguemos, ahí fue cuando viene la primera denuncia de todas, nos neguemos a quitarlo, que quisimos intentar hacer que esto no sucediera, presentemos recursos, alegamos que en Europa se comercializaba, nos seguían diciendo que esto no podía ser, hasta que al final se aprobó la stevia. Se aprobó, fuimos la primera empresa en registrarlo como complemento alimentaria, y bueno, ¿qué vas a hablar de la stevia a día de hoy? Se encuentra en todos los lugares, pero eso fue un poco nuestro inicio con la stevia, la lucha con ella, y poco a poco fueron ya desde el inicio del todo llegando plantas que nos ha hecho crecer hasta lo que somos a día de hoy. Me estás hablando de hace 20 años, Lex? Justo hace 20 años, 2006, justo hace 20 años. Y tienes información, en este caso me estabas comentando que fueron los abuelos, tus abuelos que empezaron todo esto, ¿y ellos de dónde sacaron toda esta información? ¿Cuál fue el conocimiento que ellos heredaron para poder empezar a comprender y a trabajar el tema de los árboles, los frutales, luego las plantas? ¿Tienes información de cómo ellos empezaron a recoger toda esta información? Porque de algún sitio empezaría, supongo. Sí, pero el concepto de plantas medicinales no, ya fue más con mi tío y con mi padre. En los abuelos era más, al final, un sistema de vida, o sea, al final era ese cultivo de alimentos que nos permitía, por supuesto, nutrir y comercializarlos en Mercado Central, en otros lugares en sí, que de hecho yo a mi abuelo ni lo llegué a conocer, o sea, él falleció joven,
Entonces ya fue esta parte en sí. Y luego ya con Josep fue la lucha inicial, eso hace 20 años atrás, exacto. Tremendo, ¿eh? Tremendo porque fíjate, desde hace 20 años a hoy en día, cómo está cambiando todo y cómo es la situación hoy en día de Pamias Vitae. Está muy bien, Alex, porque vamos a ver, el horno no está para bollos. La gente actualmente, mi punto de vista es que la gente está patológicamente, de nuevo hablando, bastante mal. Yo no sé si por mediación de lo que ocurrió hace unos años del encierro y todos esos pinchazos, no sé si vosotros, ahora me comentarás un poco, qué pensáis de lo que ocurrió hace 5 años y de los pinchazos que hasta el día de hoy siguen haciendo. ¿Creéis que todo eso sigue siendo perjudicial para la salud? ¿Creéis que tenemos solución para la gente que se hace pinchazos o los que nos lo han hecho para que podamos omitir un poco todo lo que la medicina actual nos quiere hacer? ¿Qué piensas sobre lo que ocurrió hace 5 años? Bueno, al final yo creo que ahora, por suerte, como digo, antes los que hablábamos de esto éramos 4 locos o te tomaban por loco. Ahora ya no es que los 4 locos decimos esto, es que la ciencia ha confirmado qué es lo que ha causado. O sea, en los pinchazos hay un sinfín de evidencia científica que demuestra que ha aumentado el riesgo de enfermedades autoinmunes, de problemas endocrinos hormonales, ciertos tipos de procesos oncológicos. O sea, que es algo que lo que se estaba planteando en su momento, que se suponía, porque al final lo suponíamos por todo lo que se ha visto ya en otras ocasiones, a día de hoy se está viendo esa realidad. Yo creo que al final todo el mundo conoce casos raros de diagnósticos o de empeoramiento ya de diagnósticos que ha habido de forma fulminante en muchos aspectos que antes no sucedían tanto así. Entonces yo creo que es algo que sí, y no solo esto, a nivel anímico el impacto que tuvo el encierro es algo que está más que comprobado, no solo en personas mayores, sobre todo que estaban ya encerradas en residencias, eso fue súper fuerte, pero también incluso en personas jóvenes, en adolescentes, el daño que ha causado a nivel psicoemocional ese encierro es enorme y no sé hasta qué punto se puede llegar a corregir el impacto que ha causado en nuestra epigenética, por decir una forma. Claro. Y personas que sí, que se administraron lo que medio se forzó en esos aspectos en sí, pues bueno, a veces sí que tenemos plantas o herramientas naturales para intentar compensar, desde ayudar a, por ejemplo, a eliminar metales pesados, que si lo quieres podemos hablar algunas plantas que puedan ser de interés. Si hay personas que, por ejemplo, se ha incrementado el riesgo de coagulopatías, o sea que hay más sangre, para decir de una forma más espesa o más densa, más moléculas de fibrina, también hay herramientas que pueden abordarlo, mejorar, como digo, a nivel de autoinmunidad, a nivel endocrino hormonal, o sea que hay herramientas. Si alguien nos dice algo básico, al final lo que sí que abordamos es metales pesados, detoxificar, que igualmente todo el mundo, ni que no se hubiera recibido el pinchazo en sí, con lo que tenemos de contaminación ambiental, siempre es una ayuda porque estamos expuestos a esa la realidad, grandes contaminantes. Entonces, si estamos de acuerdo, al menos yo lo estoy, de que ya no digo lo que ocurrió en el encierro, sino lo que ocurrió después de los pinchazos, a ver si estamos de acuerdo o no, que el hecho de que la gente que lo ha hecho sí ha perjudicado sus propias patologías internas, las ha agudizado todavía más. ¿Sería así? Pues que esto hay estudios que así lo afirman. O sea, yo no digo nuestra opinión. O sea, hay estudios científicos que afirman de los efectos secundarios que ha tenido dichos procesos. Sí, claro, exacto. Claro. ¿Que nosotros lo podemos pensar? Sí, pero como muchas veces desde un punto de vista más oficialista se decide dicho estudio, está comprobado en evidencia científica que ha incrementado el riesgo de ciertas patologías o ha empeorado ya patologías diagnosticadas. Fíjate que tengo un buen amigo... Y sí lo hemos visto en nuestro día a día, claro. Claro, por supuesto. Tengo un buen amigo en Barcelona que estaba hablando hace un rato con él, que le he comentado que iba a conectar ahora contigo y me dice, pregúntale a Alex eso, pregúntale a Alex. Digo, sí, porque él se metió, no sé cuántas, él se pinchó no sé cuántas veces. ¿Cuántas eran las obligatorias? Si eran 3, 4 o 5, ¿no? Las obligatorias. Yo ya no me acuerdo. 2, creo, sí, 2 me parece. 2 o 3, bueno, las que fueran. Y él se pinchó y entonces me dice, ostras, pregúntale a Alex si los que nos pinchamos, y seguramente mucha gente que nos esté viendo, muchos no lo hicieron, pero otros muchos seguramente sí, gente que sí que ha notado de que precisamente no ha ido a mejor, sino a peor a la hora del pinchazo, y mucha gente se estará preguntando, bueno, con las plantas, ¿tenemos algún sistema de poder solucionar lo que nos hemos estado metiendo en el cuerpo después del encierro? ¿Podemos tener algún tratamiento por lo que en este momento Pamias Vitae puede proporcionarnos para poder expulsar lo que en su momento nos han colocado dentro? ¿Hay alguna solución para eso, para los que sí se pincharon? Bueno, ahí dependería un poco de lo que ha causado en cada persona, porque al final no sería lo mismo una persona que se encuentra más o menos
bien, ya me centraría exclusivamente en aportar algo para detoxificar, o sea, permitir que nuestro cuerpo pueda hacer las funciones correctas de eliminación de tóxicos en sí, que ahora te diré algunas opciones. Pues luego, si hay una persona que ya haya repercutido de una cosa u otra, nos centraríamos en eso. O sea, por ejemplo, una mujer que haya afectado a su equilibrio hormonal del ciclo, o sea, de la regla en sí, está claro que vas a abordar esto. Una persona que haya causado una autoinmunidad, por ejemplo, o un empeoramiento de sus autoinmunidades, sea una artritis, una psoriasis, abordaremos eso. Sin saber el qué exactamente, como te decía, lo que solemos hacer es eso, es ayudar a detoxificar el cuerpo. Hay una de las plantas que más nos gustan, es el tulsi, que es conocida como la albahaca sagrada. En la India, en la medicina ayurvédica, lo usan un poco para todo, pero hay algunas evidencias y estudios que afirman que puede ayudar a eliminar tóxicos presentes de fármacos, entre ellos puede ser esto una de las opciones, pero también contaminantes ambientales, pesticidas, insecticidas, o sea, que puede ayudar un poco a permitir que nuestro cuerpo se defienda correctamente, de hecho, porque lo que hace es estimular la producción de glutatión, superóxido dismutasa y catalasa, que son nuestras defensas propias. O sea, estamos facilitando que nuestro cuerpo, uno, se defienda frente al daño que ha causado esto, y dos, poder eliminar a nivel hepático y luego los diferentes órganos emuntoriales, ayudar. Y otra planta que igual es más conocida para todos que no el tulsi, es el cardomariano. El cardomariano es una planta infravalorada por ser una mala hierba y es fantástica, y de hecho nuestros antepasados, cuando no había hospitales, cuando les picaba una serpiente, ¿qué hacían? Se tomaban cardomariano para contrarrestar el veneno. No, pero además yo recuerdo en casa de mis abuelos, de mi abuela materna, tener caldo mariano. O sea, yo conozco el caldo mariano porque mi abuela siempre tenía un tarro de caldo mariano en su despensa. Siempre había un caldo mariano y yo decía, ¿y esto para qué sirve? Claro, en esa época yo no entendía nada, pero ahora sí lo entiendo. Claro, exacto, sí. Y como digo, se usaba antiguamente, y hablo no de 100 años, hablo de mucho más, cuando había picaduras de venenos de serpiente. Y la gente joven que nos esté escuchando ahora, nadie ha escuchado ese nombre, pero en nuestra época, en la mía de pequeñito, bueno, el caldo mariano, todo el mundo sabía lo que era el caldo mariano. Pero entonces, Alex, lo que es interesante es que si, por ejemplo, una persona concierta contigo pues una sesión de estas de 1 hora, hora y media, viene con el problema de que o yo me he pinchado o llego esto, tú en esa consulta si puedes hacer un poco un estudio, lo que comentabas, ¿no? Porque cada caso es diferente, por supuesto. Si ahí puedes hacer un poco un estudio de exactamente el proceso de esa persona sanitariamente hablando, con lo que se colocó dentro, y ahí sí que podéis tener un poco más de idea, supongo, de las personas que quieran intentar quitarse o no, o lo que fuera, o como fuera, lo que se inyectaron, y buscar soluciones en diferentes tipos de plantas, como comentabas, o de metales diferentes, para poder sacar lo que se inyectaron. Sí es posible hacerlo, entonces, haciendo un poco un estudio personal de cada uno, ¿verdad? Exacto, correcto. Y ya como digo, o sea, al final el tool sí puede ayudar, pero si una persona tiene una cosa en concreta, como bien dices, vas a profundizar e individualizar, pues si te trae una analítica, observar, porque de hecho hay valores de analítica, por ejemplo, como puede ser el dímero D o el fibrinógeno, que son dos valores que quien ha recibido esos pinchazos puede ser interesante, porque se ha visto que esos dos valores tienen tendencia a incrementarse, y esto sobre todo se relaciona con coagulopatías, como decía, con problemas más cardiovasculares. Puedes mirar su función hepática, puedes mirar diferentes cosas y observar, sobre todo, lo que yo siempre digo, escuchar al paciente, que es lo que tristemente, y no es por culpa de los médicos, es por el sistema que tenemos, porque al final tienen 5 minutos, que yo no sé cómo, o sea, cómo pueden aguantarlo, porque tiene que ser muy duro, pero al final no hay más tiempo, o sea, no es que ellos quieran, pero escuchar al paciente, individualizar y observar, y a partir de ahí entrar en un plan de acción, claro. Ahora que has nombrado la palabra médicos, ¿os han venido médicos a pedir consultas? Sí, por supuesto que sí, exacto. Pero es que no solo nos han venido. Es muy interesante, que el propio médico en sí también viene allí a vosotros, pues porque también o conoce o siente o entiende de que todo el tema natural es interesante. O sea, me parece excepcional que alguien que se dedica a la medicina, digamos, oficial, vaya a vosotros también a pedir consejo. O sea, sí os ha ocurrido y os seguirá ocurriendo, por supuesto. Exacto, correcto. Y además, cada vez más ves médicos formándose en medicina natural. ¿Por qué? Porque la universidad nos enseña. Entonces, al final, una vez han terminado su carrera o han pasado años de terminar su carrera, quieren indagar más porque saben, al final, que esto puede ser una herramienta complementaria a lo que ellos ya saben, y cada vez, por suerte, también hay más y tienen más. Cada vez, creo yo, un poco están más abiertos en este concepto. Y como digo, porque no somos 4 charlatanes que hablamos de esto, es que al final estamos hablando de ciencia propiamente dicho.
No, y cada vez hay más gente, porque, a ver, yo por ejemplo todo el tema de la medicina natural, sinceramente, como tú decías hace 20 años, que fue cuando conocí a Josep, yo no conocía mucho del tema, pero a partir de esos 20 años hasta ahora ya hay mucha más gente que se está dedicando, no sé si al nivel o no vuestro, no tanta gente a vuestro nivel, que sois para mí los más grandes que hay en España al menos, pero sí hay mucha gente que se está moviendo ya en todo el tema de la medicina natural. Y no sé, Alex, mi sensación es que cada vez hay más gente, ¿verdad? Totalmente, exacto. Yo creo que es un punto a favor y no solo de lo que son las plantas o suplementación que nosotros usamos, con cualquier tipo de terapia de salud natural, por decirlo de una forma, está creciendo de forma importante. Y ahí también se entra mucho lo que suelo mencionar. Tenemos que también saber muchas veces recomendar a otra persona, porque, por ejemplo, al final me dedico a nutrición, plantas, suplementación, pero a veces tienes que decir, pues una persona que yo qué sé, que vaya a hacer acupuntura, que vaya al fisio, que vaya a hacer una terapia psicoemocional un poco más integrativa, o sea, que vaya a buscar otras herramientas más complementarias, porque al final la salud es holística y tienes que abordarla por todos sus sectores. O sea, al final las plantas no son milagrosas si tú no haces un cambio de hábitos. Yo a la gente se lo digo y muchas veces un ejemplo claro, exagerando un poco, yo lo digo, si tienes problema de insomnio, ya puedes tomar melatonina, puedes tomar ashwagandha, puedes tomar otras cosas, que si tú no duermes porque el vecino pone la música fuerte, la solución no es una planta, es una hostia del vecino. O sea que al final tienes que ir a buscar la causa que está haciendo dicho problema. Muy bien, vamos a parar un minutito, vamos a hacer entrada un poco a nuestros sponsors y quiero que regresemos en la segunda parte del programa, lo que tú me has comentado también hace un ratito, de que creo que es interesante que pongamos algún ejemplo de plantas y qué es lo que pueden solucionar o al revés, ¿no? Buscar diferentes tipos de enfermedades, patologías o problemas que puede ser habitual en las personas y qué tipo de plantas desde Balaguer podemos utilizar. Alex, regresamos ya en un minuto. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues nada, aquí estamos de nuevo con Alex Pamias, desde Balaguer, desde Lleida, desde Cataluña, desde España, hablando sobre las hierbas, la naturaleza, la sanación de este producto tan maravilloso. Y esta segunda parte me gustaría que nos centráramos un poco más, como habíamos dicho antes del parón, en poder dar algunos ejemplos, porque al final pienso, Alex, que la mejor manera para que la gente se dé cuenta y que entienda exactamente lo que estáis haciendo y lo que tenéis allí en vuestros viveros en Balaguer, de dar precisamente diferentes tipos de ejemplos, diferentes tipos de enfermedades y cuál sería para cada enfermedad o para cada patología el tipo de planta o de herramienta natural que se podría utilizar para que así, si damos, por ejemplo, pues no sé, los ejemplos que tú quieras, ¿no? Si ponemos 10 ejemplos de 10 enfermedades, ya vemos las más clásicas o más normales, que son las que más gente pueda tener, por desgracia, pues que estas personas que puedan tener esto o algo parecido empiecen a conocer un poco no solamente la solución, sino incluso los nombres de las plantas que en cualquier momento, ya sea físicamente allí en Balaguer o incluso virtual, me imagino, Alex, desde vuestra página web, os puedan preguntar y puedan pedir para si por desgracia, como digo, pues tienen ese pequeño problema. ¿Te parece, Alex? Sí, perfecto, fantástico. Sí, sí, por supuesto. Pues nada, esta segunda parte es toda para ti. O sea, yo te diría que, no sé, tenemos estos 20 o 30 minutos para que le pongas los ejemplos que quieras, 5, 10, 15 tipos de enfermedades diferentes y nos vayas contando en cada una un poco cuál sería la opción que habría, el tipo de planta y el tipo de herramienta o de modalidad para poder intentar encontrar una solución y no tener que ir ni a la farmacia ni al hospital. Alex, todo para ti.
Bueno, yo creo que, por ejemplo, podemos empezar con algo típico estacional que tenemos ahora, que son las alergias. Las alergias, por ejemplo, es algo que cada vez está afectando más, no solo por la contaminación ambiental, sino el componente que hay de ese desajuste inmunológico que está teniendo. Y, de hecho, fue una de las plantas iniciales que empezaron juntamente con la stevia, que es la perilla. La perilla frutescens es una planta de color morado, que, de hecho, nosotros cuando la conocimos al principio fue gracias que a nivel culinario y gastronómico lo usaban personas de Asia para macerar el pescado y evitar el anisaki. O sea, como van a comer el pescado crudo, lo que hacían es macerar ese pescado crudo con perilla o comerlo conjuntamente y evitaban que tuvieran ese parásito que afectaba en sí. Investigando, vimos que tiene un potente efecto antihistamínico, antialérgico, y es una planta espectacular, como digo, para las alergias en estos casos. Y de hecho aquí, cuando hablas de testimonios, muchas veces yo siempre digo, las plantas, las terapias naturales, tienes que dar continuidad, o sea, tienes que estar un tiempo tomándola para conseguir los efectos. Pero es que con la perilla, en las alergias, en estas charlas que explicabas que hacemos aquí presencialmente, mucha gente le decimos, ¿alguien tiene alergia? Prueba la planta, coge una hoja, se la consume y a los 5 o 10 minutos ya nota una mejoría en esos síntomas de moqueo, de lagrimal, síntomas alérgicos comunes. Así que es una planta muy potente para ello, la perilla frutescens, que se puede consumir en crudo directamente, que es lo que es más rápido y usamos como ejemplos para que la gente pueda percibir, o si no en infusión. Luego, depende de cada situación, se puede complementar con otras cosas. Por ejemplo, la típica ortiga, que es una mala hierba, también puede ayudar a modular la respuesta de las alergias, y la combinación de perilla con ortiga puede potenciar un poquito su efecto. Y algo muy eficaz, que también usamos mucho, por ejemplo, es la quercitina, que eso ya es en suplementación. La quercitina es un flavonoide que se encuentra en la cebolla, pero cuando tú lo consumes en cápsulas, que se extrae de otra planta, que no es la cebolla, por supuesto, también es muy potente como antihistamínico. Y ahora en la estación que estamos, como digo, es algo que suele ser muy eficaz y que aquí en vivo, como decimos, la gente prueba, coge la planta y cómetela, y tú mismo vas a percibir esas mejorías en ese enfoque. Es una de las opciones que podemos empezar diciendo un poco por la estación en la que estamos. Es curioso lo de la ortiga, ¿eh? Porque es cierto, cuando sobre todo que eres pequeño, que estás jugando en los bosques, dicen, cuidado con las ortigas que son malas. Y fíjate el potencial que tiene la ortiga, ¿verdad? Sí, no, la ortiga es una planta espectacular, es súper rica en hierro, en nutrientes, es un multivitamínico muy potente. Y aquí en la zona de la península no tenemos costumbre, pero por ejemplo en países del este hacen purés de ortiga, tortillas de ortiga, como serían los panadons que hacemos aquí con espinacas. ¿Tortillas de ortiga? ¿Has dicho tortillas de ortiga? O sea, sí, sí, exacto, sí. Tú cuando cocinas la ortiga y la calientas, no te pica la boca, no te preocupes. Wow, pues iba a decirte, es picante, no es picante. No, en cuanto a la cocinas, como digo, se hacen sopas, se hacen purés, se hacen tortillas, empanadas, y sería como unas espinacas. Empanadas también, Dios santo, qué guay. Fíjate la desinformación, Aleix, ¿eh? La gran desinformación que tenemos en este campo, ¿no? O sea, las propiedades que tiene la ortiga de poder cocinarla de mil maneras y que evidentemente son súper curativas para, sobre todo ahora que has empezado con el tema de las alergias, que además estamos en época de alergias aquí en España. Exacto, correcto. Y además de curativas, como digo, nutricionalmente hablando, la ortiga es súper potente porque tiene una gran diversidad de minerales y vitaminas, o sea que es súper potente también como complemento en sí de nuestra dieta propiamente dicho. ¿Qué más? ¿Qué más tendríamos? Bueno, al final igual hay cosas más típicas ya de hipertensión, colesterol, diabetes, ahí como digo, ese síndrome metabólico que englobamos muchas veces es algo muy común y que tristemente al final sabemos que las dos principales causas de muerte en España y en el mundo son dos, cardiovascular y cáncer, que sí que es luego, hacemos un pequeño resumen, aunque se tenía que individualizar por supuesto. Con la primera, que es cardiovascular, ahí podemos dividir, como digo, por diferentes aspectos. La stevia que hemos dicho ya no solo mejora el control glucémico, que es muy eficaz para ello, y es importante diferenciar, porque la gente se cree, es que me pongo edulcorante de stevia y eso no va a regular la glucosa. No, lo que haces es no usar azúcar. Eso es lo que se dice, eso es lo que se dice. Exacto, pero es que el edulcorante no tiene ninguna propiedad, porque es un edulcorante refinado, blanco. Si tú usas la planta de stevia de calidad en infusión o comida en crudo, tiene un efecto frente a la sensibilidad a la insulina. Y hay gente que, por ejemplo, en diabetes tipo 1 no, porque es una enfermedad autoinmune que sucede en edad joven, la persona no se va a dejar de pinchar. Pero en diabetes tipo 2, que suceden a partir de cierta edad, mucha gente, el mismo médico le dice, es que igual podemos plantear dejar la medicación, porque has mejorado tanto que igual no haría falta. Entonces la stevia, si es de calidad y se usa como se debe, para el control glucémico es una maravilla. Además, puede bajar un poquito de hipertensión, colesterol, triglicéridos, entre otros. Sí es cierto que si hablamos, por ejemplo, de una hipertensión,
plantas típicas que toda la vida hemos usado, ¿cuáles son aquí? El olivo, la hoja de olivo es un potente hipotensor, o el espino blanco, que aquí en Cataluña llamamos el ars blanc, que es una planta que sale salvaje, o sea, es un arbusto. Y, por ejemplo, en hipertensión, la combinación en infusión de stevia, olivo y espino blanco es una combinación fantástica que va a ayudar mucho a mejorar esos niveles de tensión arterial, como digo. O sea, es una forma fácil y sencilla de hacerlo. Y, por ejemplo, un tema que es muy interesante, el de los huesos. O sea, muchos problemas hoy en día, y me incluyo, por eso me interesa el tema y lo digo, en temas de artritis, artrosis, problemas de rodillas, de ligamentos, todo esto que tiene que ver con lo brutos que hemos sido de jóvenes y luego cuando somos más mayores que nos viene todo encima. Repito, es mi caso. Yo, por ejemplo, pues la última vez que fui a revisión, porque ya no aguantaba el dolor, el TAC, no, me hice una resonancia magnética, me salió artritis y artrosis por todas partes. ¿Qué solución tenemos a eso, naturalmente hablando? Es importante diferenciar la artrosis de artritis, porque al final la artrosis es un desgaste que hay y la artritis muchas veces hay un componente, como digo, infeccioso autoinmune. Entonces, si hablamos del desgaste causado en sí, hay plantas que pueden ayudar. De hecho, la ortiga, por su poder nutricional, puede ser interesante. La cola de caballo, que es otra mala hierba, nos aporta silicio, que el silicio nos puede ayudar también a ese tejido conectivo de los huesos. Y sí es cierto que ahí lo que sí que sugerimos mucho es el magnesio. El magnesio no es una planta, sino al final sería un suplemento, es un mineral que interviene en más de 300 reacciones químicas en nuestro cuerpo, pero de hecho tiene una parte estructural en problemas de huesos. Entonces, de hecho, es algo que sugerimos que ojalá la mayor parte de la población consumiera magnesio. ¿Por qué? Porque nuestra dieta se ha empobrecido. Los campos que comemos a día de hoy, esos vegetales, no tienen la misma cantidad de nutrientes que tenían las verduras que comían nuestros abuelos. Si comes carne, pescado, huevos, nutricionalmente hablando, son mucho más empobrecidas. Entonces, aportar un plus de magnesio en problemas de huesos o articulaciones es ideal. Sí que el magnesio es algo para tomar a largo plazo, para intentar que te ayude el día de mañana. Si tú quieres algo más antiinflamatorio y calmante para tu día a día, cosas, por ejemplo, como la cúrcuma, la especie dorada, el oro de la India que se usa como especie, si tú usas concentraciones elevadas de cúrcuma, por ejemplo, en cápsulas, es muy potente como antiinflamatorio, que de hecho hay estudios donde comparan tipo ibuprofeno, por ejemplo, su eficacia. O plantas como el arpagofito, que el arpagofito se usa su raíz, que es la garra del diablo, que tanto el arpagofito como la cúrcuma modulan, como digo, la ciclooxigenasa 2, que es la enzima que modula un ibuprofeno. Entonces, al final también tenemos herramientas, uno, para ayudar a evitar un poco esa degeneración, como digo, más nutricionalmente hablando, ortiga, silicio, magnesio o muchas otras cosas que hay, y luego ya aportar un efecto más paliativo, más calmante, con cúrcuma, arpagofito, boswellia u otras herramientas que tenemos analgésicas y calmantes. O sea, son auténticos regeneradores. Exacto. Y luego, bueno, regeneradores son, por ejemplo, los primeros. Los otros son más calmantes y antiinflamatorios. Yeah. Y ahí un poco podríamos entrelazar esto que dices, que es muy importante de buscar la causa, porque muchas veces la persona solo quiere esconder el síntoma. Y no, al final la medicina natural se basa en intentar tratar la enfermedad desde la raíz del problema. Si muchas veces lo decimos que si esto, por ejemplo, este pequeño boli, decimos el ejemplo del iceberg. Si esto, por ejemplo, aquí el mar cubriera está aquí, tú lo que ves es la punta del iceberg. Pero la realidad es todo lo que hay debajo es lo más importante. Y ahí es donde está la microbiota, donde están metales pesados, donde está la inflamación sistémica de bajo grado, un desajuste inmunológico, una permeabilidad intestinal, o sea, es tratar esa causa. Y yo siempre lo digo, no intentéis hacer un cambio de la pastilla roja de farmacia por la pastilla verde natural. Tú tienes que cambiar tus hábitos, tienes que intentar buscar la raíz de tu problema y ahí es cuando realmente vas a encontrar una sanación de tu problema. Claro, eso es como el que quiere hacer dieta, que se piensa que por no comer ya lo tiene solucionado. No funciona así. O sea, es un proceso más complicado y lo que me estás contando tú es lo mismo, ¿verdad? Exacto, correcto. En la dieta desde toda la vida, desde un punto de vista, incluso desde un punto de vista dietista, nutricionista, que ya no estoy hablando de una medicina convencional, siempre se ha hablado en la pérdida de peso, déficit calórico. Bueno, sí, déficit calórico, por supuesto que importa. Y yo ahí también me gusta remarcar que hay los dos extremos, porque a las redes sociales a día de hoy, ¿qué encuentras? Desde un estado más purista, déficit calórico es lo único que funciona. Claro. Y luego ahora hay creencias, que son, por ejemplo, a veces van asociadas pues, con dietas muy estrictas de otros tipos. No, el déficit calórico no importa y solo importa que no comes carbohidratos. No, la realidad no es ni el blanco ni el negro. La realidad es la escalera de grises que tienes entre medio. Y en la pérdida de peso, el déficit calórico tienes que tenerlo en cuenta, pero luego es hormonas,
tienes que tener en cuenta tu masa muscular, tienes que tener en cuenta tu microbiota, o sea, es ver un conjunto de todo, cómo descansas, o sea, es un conjunto. Bueno, vamos al tema gordo, que es el que todo el mundo estará esperando, que es el del cáncer. ¿Qué podemos decir del cáncer? Porque además yo sigo pensando que todavía se complica más, porque claro, cáncer. Y hay muchos tipos de cáncer, no es un cáncer. O sea, empecemos por ahí, ¿no? O sea, claro, la palabra cáncer es muy volátil, porque claro, no es una sola. Entonces, viene una persona a tu consulta, tiene él o un familiar con cáncer. De hecho, yo puedo decirte, y lo digo así, no tengo ya ningún problema, porque la primera vez que conocí a Josep fui con mi madre, que tenía cáncer. Fue cuando la diagnosticaron, fue la primera vez que yo fui a Balaguer. Y conozco bien el tema, Aleix, porque yo fui con mi madre a ver a Josep y tuve esa consulta que tú estás contando, yo la tuve, porque yo acompañé en todo el tiempo a mi madre, ¿no? Y como sé muy bien cómo funcionó y todos los resultados, mi madre cada semana me hacía comprar las hierbas, cada semana. Y de hecho, mi madre acabó muriendo de cáncer, pero el médico le diagnosticaba 8 meses y duró 8 años. Y con buena calidad de vida, que es lo importante. ¿Qué podemos decir sobre el cáncer? Te viene una persona en la consulta, Aleix, con cualquier tipo de cáncer, y ¿qué es lo que le podemos decir a esa persona? Bueno, primero lo que decía antes, tiene que cambiar los hábitos, sí o sí. O sea, cambiar la nutrición, o sea, al final lo más importante es eliminar lo que son los azúcares de glucosa rápida propiamente dicha, bollería, edulcorantes, entre otros. Sabemos que la célula tumoral, la célula tumoral es glucodependiente. De hecho, la prueba más fiable que hay a día de hoy para detectar tumores sólidos es el PET. En el PET el contraste que se aplica es el 18-FCCG, que es un isótopo de una glucosa, es como una glucosa, un análogo de la glucosa, con un isótopo de un flúor radiactivo, que según a dónde va la glucosa, ahí es donde hay la actividad tumoral. Y de hecho, en esa misma prueba de imagen hay un valor que se llama el SUB, que es el valor de captación estándar, que cuanto más capta glucosa una masa, más agresiva es. Entonces, al final, la dieta es esencial. ¿Qué suerte tenemos, aparte de hacer una buena dieta? Que nuestro músculo, ¿qué come? Glucosa también, entre otras cosas. Come glucosa, come glutamina, o sea, nos puede... Yo siempre digo, el músculo es como un perturbador del metabolismo de la célula tumoral. Entonces, ejercicio físico, nutrición, descanso y gestión psicoemocional, que eso es lo más difícil, y luego entre las plantas. En plantas, normalmente, como dices, según la persona que tengas adelante, tienes en cuenta diferentes cosas. Por ejemplo, en el libro que escribí ahora hace ya 3-4 años, que justamente es de prevención y tratamiento integrativo del cáncer, intento siempre explicar 3 puntos básicos. Aportar sustancias que puedan tener efectos antiproliferativos, o sea, efectos antitumorales, facilitar la detoxificación, porque al final hay una gran carga tóxica, y mejorar la inmunidad. Son los 3 puntos principales. Se individualiza según el tipo de cáncer, pero, por ejemplo, a nivel antitumoral, una que nos gusta mucho es la calanchoe. La calanchoe daigramontiana, que se puede consumir en crudo, puede ser interesante y hemos tenido resultados muy buenos en ese enfoque. El concepto, por ejemplo, más depurativo, podemos aportar plantas sencillas como una caléndula, un diente de león u otras herramientas que nos pueden ayudar un poquito a ir drenando en sí. Y en cuanto a inmunidad, una planta que de hecho se hizo muy famosa en el 2020 con el bicho fue la Artemisia annua. La Artemisia annua tiene un efecto inmunomodulador muy interesante, pero también hay investigaciones y hemos visto resultados espectaculares que tiene tanto efecto antitumoral como antiviral. Por eso ese efecto antiviral y sistema inmune se usan el bicho. Pero en procesos oncológicos, en casos de cáncer, también funciona muy bien y hemos tenido muy buenos resultados. Entonces se tiene que individualizar, pero plantas como la calanchoe, puede ser por ejemplo la Artemisia annua, el uso de hongos, por ejemplo, el reishi, el shiitake, setas como puede ser el champiñón del sol, un cordyceps, la micoterapia, también cada vez hay más estudios científicos de su uso complementario en cáncer. O sea, hay muchas herramientas que según la persona que tengas adelante lo valoras. Pero ojo, eso, sin un cambio de hábitos, milagros a Lourdes, está claro. Yo recuerdo muy bien lo del shiitake porque cuando estaba en las reuniones, como digo yo, con mi madre, con tu tío, nos hablaba del shiitake y yo recuerdo que a partir de la primera semana que vinimos varias veces, mi madre en todas las ensaladas en casa metía el shiitake. Porque evidentemente pues es muy bien lo que tú has explicado, pero es que además estaba buenísimo. Es que además estaba espectacular y buenísimo las ensaladas. O sea que además también hay un poco que desmitificar lo que suele decirse, bajo mi punto de vista al menos, de que todo este tipo de plantas o remedios que parecen naturales no son nada buenos al paladar. Todo lo contrario, o sea,
¿verdad, Aleix? Se pueden cocinar y muy bien hacer de una forma que incluso sean ricos al paladar, ¿verdad? Exacto. De hecho, la misma calanchoe, que se usan fresco, hemos tenido cocineros de restaurantes con estrellas 3 Michelin que nos pedían, claro, ahí eran las hojas de calanchoe más tiernecitas y pequeñitas que existían, pero para sus platos, o sea que al final, como dices, es adaptarte. Ahora hay cosas, también ahí tengo que, en favor a los oyentes, que sí que hay cosas que están malísimas, las cosas son como son. La infusión de Artemisa annua está asquerosa, está súper amarga. Entonces, bueno, al final ya sabemos que los amargos son buenos para el hígado. En la farmacia pasa igual, ¿eh? O sea, a veces te dan algún jarabe que te la marinera, ¿eh? O sea, no son como los jarabes de los niños que tienen gusto a fresita, que nos tomábamos todos cuando venía la época de las gripes. Yo lo recuerdo perfectamente. También había jarabes horribles. Bueno, pues tampoco puede ser todo perfecto en el mundo de la naturaleza, pero que bueno, sí hay cosas que realmente sí se pueden cocinar muy bien, como el caso que contabas de ciertos tipos de hongos o como la propia calanchoe, que además pueden ser una especie de gourmet para el paladar, para lo que les guste el buen comer, como el ejemplo que colocabas de estos restaurantes de alto nivel. Aleix, lo que está muy claro es que tenemos un sistema natural, es una alternativa que es presente, no es una alternativa de futuro, sino que ya llevamos, y vosotros lleváis muchos años trabajando en todo esto. Mucha gente ha pasado, como comentamos, muchos testimonios, mucha gente con buenos resultados. Repito, yo no he escuchado malos resultados, que puede que los haya, porque no todo el mundo evidentemente es igual, ni tiene esa perfección, pero que sí es una buena alternativa a las farmacias. No me estoy metiendo con las farmacias, no me estoy metiendo con el sistema que tenemos de sanidad hoy en día dentro de la sociedad. Simplemente digo que hay una alternativa para los que crean de que hay posibilidades diferentes a no tener que tomarte pastillas. Yo tengo un amigo, pobre mío, tendrá mi edad, no, es más joven. Yo creo que debe tener unos 49, 50, unos 50 años. Se toma, Aleix, al día 28 pastillas. 28 pastillas y tiene 50 años y con todos mis respetos, cada vez, y siento decirlo de esta manera, pero es para que lo entendáis, cada vez lo veo más tonto. Y yo le digo, ostras, no te estás tomando demasiadas pastillas. No, porque si esta no me lo tomo, me hace esto. Si esta no me lo tomo, me hace lo otro. Te estoy hablando, y voy a poner otro ejemplo, que también seguramente habrá gente que lo está pasando. Te estoy hablando de un ex drogadicto y ex alcohólico. Estuvo a punto de morir por culpa de las sustancias, tanto de las líquidas como de las sólidas. Consiguió darse cuenta a tiempo. O sea, te estoy hablando de la época de la famosa ruta del bacalao. Estoy hablando de que eran principios de los 2000. Consiguió salir de todo ese mundo, consiguió salir de la droga, consiguió salir del alcoholismo. Ahora solo bebe, no bebe nada de todo eso ni toma nada, pero le hacen comer o tomarse 28 pastillas a leche al día. Sí, se ha salido de todo esto, pero lo veo cada vez más fuera de su persona, de lo que era ese personaje. Y yo no sé si tiene que ver con lo que se tomaba de cuando era joven, pero 28 pastillas al día, ¿les? Es un problema. Y muchas veces ahí, cuando hablabas al principio que estás empezando esto, yo siempre digo que por nuestra parte yo no digo que sea una medicina alternativa, porque yo a nadie le diré que quite un fármaco. O sea, yo lo que hago es complementar su día a día con lo que quiera. Luego, si me dicen, mira, me gustaría no hacer esto, bueno, yo me adapto a lo que me dicen, pero al final se trata de sumar y conseguir una mayor eficacia complementaria e integrativa más que alternativa. Pero al final sí que es cierto que la polimedicación es un problema y grave. O sea, hay muchas pastillas ya que ya se ha visto que causan grandes problemas. Y a mí lo que más me entristece un poco es que al final hay un uso crónico de dichos fármacos. Porque muchas veces hay pacientes que están tomando pastillas, por ejemplo, por el colesterol, pastillas por la hipertensión, que están dando de por vida, cuando posiblemente esa persona, igual, no digo que necesite o no, porque igual 1 año, 2 años lo necesitaba. Pero luego mírale si realmente está necesitando eso. Prueba de quitarlo a ver cómo evoluciona en una analítica, cómo evoluciona esa tensión arterial. Fármacos como el omeprazol, el famoso protector de estómago, que de protector a veces poco tiene. Es un fármaco que se creó para darlo de forma puntual frente a una ingesta de antibiótico, una ingesta de antiinflamatorios potentes, y ahora se está dando su uso crónico, diario y continuado. Y eso es un problema, que por ejemplo el omeprazol que se ha visto, que lo que hace es nada te sienta mal, pues no absorbes nada. ¿Y qué pasa si no absorbes vitaminas del grupo B? Que son vitaminas para la mente. Claro, de forma indirecta estás empeorando la absorción de nutrientes que influyen a nivel cognitivo y tú cada vez te sientes más pesado, más lento mentalmente en sí. Es algo lógico.
Tremendo, tremendo lo que el sistema hoy en día hace que creamos y tomemos, con lo que posiblemente tendríamos otros tipos de remedios más naturales en los cuales podríamos tener, y a mí es lo que me importaría sobre todo, una calidad de vida mejor. Alex, sé que vas justito de tiempo, te queda muy poco para que entres en consulta, creo, ya estoy controlando el tiempo, no te preocupes. Te queda nada, te queda ya. Me gustaría que estos últimos 5 minutos que nos quedan hiciéramos un cierre y no lo voy a decir como un llamado, pero sí que me gustaría que te despidieras un poco para que la gente entendiera el por qué tiene que empezar como mínimo a mirar y a escuchar ese tipo de producto más natural, a diferencia del producto, como yo llamaría, más artificial, que es el que el 95% de las personas en este mundo toma. Bueno, al final yo creo que vivimos en un mundo artificial en todos los sentidos, o sea, vivimos en un mundo del momento, o sea, al final estamos todos sin frenar la mente, sin frenar la paz, sin frenar la calma. Yo creo que volver a esa naturaleza en todos los sentidos, y no hablo de plantas medicinales, volver a conectar con la tierra, al final, volver a conectar con lo que es luz, oscuridad, noche, día, volver a conectar con la nutrición, con las plantas, que al final, yo digo, volver a conectar con lo que nuestros abuelos hacían. O sea, estamos en un mundo donde nuestra genética no se ha adaptado. Entonces tenemos que aprender a escuchar de nuevo lo que la naturaleza nos ofrece y al final aportar esa complementación con lo que ya está viendo en cada situación. La verdad que podemos sumar, ya no digo de que sea una cosa por otra, sino sumar, conseguir buenos resultados y por supuesto con coherencia, porque también remarcar, que eso lo he dicho antes, también hay plantas que están contraindicadas o que tienen sus efectos secundarios. O sea, está claro que no todo es inocuo, se tiene que hacer de forma coherente, pero volver un poco a ese espíritu de lo que digo, hemos hecho, hemos crecido como seres humanos, yo creo que os haría reconectar con la verdadera naturaleza y con la verdadera salud que a día de hoy tristemente todos, desde personas jóvenes hasta personas mayores, estamos perdiendo. De hecho, solo hay que mirar a estas antiguas tribus que están medio todavía escondidas y perdidas por el mundo, que de haberlas, haylas, y que sus chamanes o sus personajes que se dedican a cuidar al resto del poblado solo utilizan la tierra. Somos parte de la tierra y la tierra lo tiene absolutamente todo. Repito, nosotros como parte de la tierra porque somos parte de este mundo. Y ellos no utilizan ningún tipo de producto farmacéutico, sino que siguen trabajando como auténticos curanderos antiguos esos productos naturales y lo típico que suele decirse, ¿no? Tribus, sobre todo en Amazonía, de que nunca han visto al hombre blanco, por llamarlo de alguna manera, siempre han estado sanos y llega el hombre blanco y mueren todos de gripe. Ese es uno de los ejemplos más claros de que los antiguos, ya no solo nuestros abuelos, como decíamos al principio, sino que los mucho más antiguos, trabajando solamente este tipo de productos, tenían un tipo de, no voy a decir vida más larga, pero seguramente de calidad de vida mejor, y que hoy estamos todos enfermos, estamos todos jodidos, estamos todos jorobados, estamos todos aplastados, cuando da la sensación de que cuando ves este tipo de etnias más diferentes que siguen esas normas y leyes pasadas, están mucho mejor de salud que nosotros, ¿verdad? Exacto, y de hecho muchas veces que se justifica, es que su esperanza de vida es baja. Mentira. No. Lo que se ha visto que hace bajar la esperanza de vida, que eso sí que es cierto, es que hay bastante mortalidad infantil. Pero si quitas esa mortalidad infantil, la esperanza de vida acaba siendo parecida en esas tribus, y no solo eso, sino con una edad similar a nuestra, con una calidad de vida mucho mejor, tanto físicamente como mentalmente, y eso así se ha podido observar. Y ya no hablo de físico o mentalmente, metabólicamente, porque se han hecho investigaciones haciendo analíticas en personas de tribus, son 10, 15, 20 años más jóvenes que nosotros. O sea, estamos en un momento crítico de enfermedades de gente adulta, anciana, están pasando en enfermedades de niños. O sea, esto es impensable y la realidad es que esto está sucediendo. Y tristemente, las generaciones de ahora son la primera generación que va a fallecer posiblemente en una edad más joven que sus padres a nivel estadístico. O sea, ¿sí? Como hemos ido... ¿Tú crees que va a ser así? De vida, ahora baja. O sea, estamos siendo una sociedad artificial, propiamente dicho, que está haciendo que cada vez tengamos más patologías en edades más prontas. Bueno, estamos en la época de la famosa comida basura, por llamar a alguna de esas modas que hay hoy en día, y evidentemente eso nos tiene que afectar muchísimo, ¿no? Así es, y también, por ejemplo, hay investigaciones hechas de personas asiáticas
cuando emigran, por ejemplo, en Estados Unidos, si su genética, que dicen que es lo único que importa, la misma, ¿cómo es que se van a otro lugar donde sus hábitos son distintos y incrementan las enfermedades? ¿Por qué? Porque es más importante la epigenética, cómo influye tu entorno, que no realmente lo que tú eres. Pues Alex, te agradezco este ratito. Sé que estabas muy apretado de tiempo, pero creo que hemos tenido una horita para poder más o menos estar hablando de lo que pensamos, yo incluido, y te lo puedo asegurar, de que es bien importante como mínimo que la gente sepa, que la gente conozca, que la gente lo escuche, porque hay opciones, hay remedios, no solo herramientas ni metodología, sino que hay formas de poder tener esa calidad de vida. Como muy bien has dicho, y me ha gustado mucho ese final, de no estamos hablando de alargar los años, sino de tener una calidad de vida mucho mejor. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, yo puedo vivir hasta los 90 años, pero si estoy enfermo, ¿para qué tengo que llegar a los 90? ¿No? Yo prefiero llegar a los 75 súper bien y ya irme, ¿no? Estamos hablando de esa diferencia entre tener no una edad más longeva, sino una calidad de vida muy buena, que seguramente cuando dentro del mundo, de este sistema y sociedad, donde tenemos tantos vicios y tantas cosas que nos hacen perder, evidentemente, el rumbo que tendríamos que tener, y empezamos a tener esas patologías que nos afectan, e incluso supongo que también a las genéticas, ¿no? Porque me imagino que muchas patologías son genéticas. Pues todo eso que nos está llegando, que tengamos un antiguo remedio, que es el que utilizaban siempre antiguamente y que seguramente les funcionaba mucho mejor que este nuevo sistema de hospitales, médicos, de enfermeras, y no me estoy metiendo ni con médicos ni con enfermeras, me estoy metiendo con el sistema sanitario, no con los sanitarios. Pero evidentemente que tengamos una alternativa más natural como los que utilizaban los más antiguos, yo creo que es importante. ¿Y dónde tenemos más cerca aquí en España un lugar espectacular para hacerlo? En Balaguer, ¿no, Aleix? En Balaguer, ahí estáis para poder recibir a todo el mundo que esté interesado, para poder hacer las consultas. Y bueno, y lo que me parece interesante es que sigáis, a pesar de los pesares, como comentábamos antes, tu tío se las tiene que ver las de Caín para poder ir sorteando todo lo que le viene. Y vuelvo a repetirlo, donde hay agua que suena, hay agua, con lo cual estáis haciendo bien las cosas y un buen trabajo bajo mi punto de vista. Alex, muchas gracias y nada, espero que nos podamos ver pronto, incluso físicamente, cuando yo vaya, que cuando regrese a Cataluña igual me hago una escapadita y seguir para adelante, y todo lo que nosotros en nuestro programa o con nuestra persona podamos apoyaros, sabéis que aquí nos tenéis. Muchas gracias, un placer y espero que pueda ser de utilidad y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Gracias a todos, chicos, y bueno, aquí vais a ver también toda la información para que si os queréis poner en contacto con ellos, con Pamias Vitae y con Alex y con todo el equipo, pues podáis tener información. Y nada, os espero en el siguiente programa y seguimos adelante, porque el regreso del navegante celeste precisamente es para eso, para que entremos dentro de esa red de conciencia e intentemos evolucionar como una auténtica humanidad, no como quizás a lo que quieran que evolucionemos. Gracias, chicos, y hasta el siguiente programa.